TV Gracia presenta las palabras inefables de Dios. El Evangelio de la Gracia en labios de Jesucristo, hombre. Abba Padre. Qué tremendo. Bueno, pues vamos entonces a entonarnos con nuestra cena. Vamos a cenar el maná del nuevo pacto. Ayer comenzamos con Efesios capítulo 1 verso 13. Vamos a dar simplemente un repasito para los que no estaban y luego vamos a otros versos bíblicos. Estuvimos leyendo que en Él también vosotros, aparte de que fuiste predestinado, aparte de que fuiste escogido, aparte de que te bendijo con toda bendición, ¿verdad? Porque Efesios 1.3 dice eso. Bueno, el 1.3 mira lo que dice. Ese es el verso 13, pero el verso 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición. Por eso no decimos Dios te bendiga. Si hay alguna visita, perdone que coge este espacio por las visitas, pero no puedes decir Dios te bendiga porque ya te bendijo con toda. El término, hay gente que dice bendiciones. No, es que te bendijo. El término es que ya tomó lugar. Que tú no sepas todo, eso es otra historia, pero no quiere decir que no estés bendecido con toda bendición. Lo que tú no sepas lo vas aprendiendo poco a poco, pero ya te bendijo con toda bendición. El término ese que dice Dios te guarde. No, si no estás guardado con eso. Ese es el verso 3. Y el verso 5, mira lo que dice el verso 5. Hablando de predestinación, dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahí la predestinación está hablando de tu cuerpo. Porque Adán te perdió, el cuerpo se perdió con el pecado de Adán. En otras palabras, el diablo vino a ser dueño de tu cuerpo. Tenía autoridad sobre tu cuerpo. Pero entonces él adopta ese cuerpo, lo predestina y lo adopta. Ahí está hablando de la carne. Entonces en el 11 habla de tu espíritu, el verso 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, donde no hay libre albedrío. Porque Dios limpió a 10 leprosos y uno regresó a dar gracia. Dios no le quitó la sanidad a los otros 9 leprosos. Él no es mezquino, que se queden sanos. Pero uno regresó en actitud de humildad, en actitud humilde de agradecimiento. Y esa es la clave de esto, el agradecimiento. Por eso tú te congregas. Tú no tienes que congregarte para ser salvo. Pero qué pena que te bendijo tanto y que tú ahora digas: no me voy a congregar. Y al no congregarte, entonces no creces normalmente. Y al no crecer normalmente tampoco siembra, porque te llevas la siembra para tu casa. Entonces no estás prosperando. Estás parando el núcleo de la creación, porque la creación tiene un desarrollo y se compone de dar, razón de dar y recibir. Entonces yo felicito a todos los que se congregan y siembran. Por eso. Entonces en el verso 13, volvemos al verso 13, una practiquita que estamos una repetición, ¿no? En él también vosotros, habiendo oído no cualquier cosa, y no la Biblia tampoco, es habiendo oído la palabra de verdad. Está hablando de Romanos a Hebreos. El evangelio de vuestra salvación está de Romanos a Hebreos. No toda la Biblia, porque si lees toda la Biblia te metes en la ley y ese no es el evangelio de tu salvación. Entonces dice: habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Eso tiene un valor en el ámbito espíritu. Si tú estás sellado con el Espíritu Santo, mira, se abre un hoyo ahí, se caen 10 y tú te quedaste. Te salvaste, tú eres un sellado. El ángel tiene el ojo puesto sobre ti, porque tú eres un sellado con el Espíritu Santo. Y aun cuando te pase algo, es que te va a obrar para bien. Hay un propósito, y no algo bueno. A veces no suceden cosas malas.
Mala en el ojo humano. Pero cuando papá dice que tú fuiste llamado para obras de antemano, vamos a ver el verso 10 del capítulo 2, porque eso hay que entenderlo. 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Malas obras. Buenas obras. Ahora, ¿qué te dice a ti que algo malo que te pasó, que te obró para bien, es malo? El vecino dijo, mira, es malo, pero Dios dice, le conviene. Por lo tanto, aún siendo malo, para él es malo, para el que conoce en carne es malo, para Dios dice, esto es una buena obra. ¿Qué tú crees? Que matar a Jesús de Nazaret en la cruz, eso parece una mala obra, lo mataron. Sin embargo, si él no muere, estuvieras tú liquidado. Pero y eso no lo hacemos para justificar las travesuras que nosotros hacemos. Pero a veces esas travesuras guardamos silencio. A veces tú esperas 3 meses y a los 3 meses tú dices, oye, yo pensé que aquello era malo. Mira, si no me llega a pasar eso, los problemas que me hubiera buscado ahora. Si me llegan a haber aprobado esto. Mira, hace poco yo me tuve que mudar y entonces pues salimos a comprar. Nos habían regalado un sinnúmero de cosas, pero nos faltaban unos muebles. Y entonces pues sucedió algo que por razones no pudimos entrar a la tienda y nos molestamos porque necesitábamos comprarlo, porque yo viajo mucho y si no lo hago en esta semana, entonces me atraso, tengo que estar llenando la cuota de cositas, ¿no? Y entonces ese día nos molestamos porque no conseguimos los muebles. Como quien dice, debía haber hecho esto y no lo hice. 4 horas más tarde vinieron unos bendecidos y nos regalaron unos muebles que costaban como 3 veces más de lo que nosotros íbamos a comprar. Y yo dije, si llego a comprarlo, tuviera... Hay cosas que a veces uno las ve malas y después las ve buenas. Por eso es que el profeta dijo, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo bueno o malo que de la boca del Altísimo no haya tomado aprobación? Y eso es para consolarte. Estas palabras son de consuelo para ti, porque a veces tú cargas con unas cargas que tú traes de pequeño, de 2 o 3 años atrás, de un matrimonio roto, de una relación, de un hijo, de situaciones que te agobian, que te hacen daño, y tú lo ves malo y estás quejándote y duele. ¿Cómo duele? Pero a la larga son obras preparadas. Mira lo que dice: creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que, mira, anduviésemos en ellas. Todos los que son sellados con el Espíritu Santo de la promesa son guiados. Bueno, desde el vientre. Dice, los que sois llevados desde el vientre, guiados desde la matriz. A esos yo los soporto hasta las canas. Y eso es consuelo para ti, saber eso, ¿no? Entonces, cuando la palabra dice que habiendo creído en Él, es un acto de que tú eres el que lo haces. Tú crees en Él. Entonces, Efesios 2:8 dice que es un don de Dios. Y tú pensaste que fuiste tú. Dice, no, yo tomé la decisión. ¿Tú tomaste la decisión? Sí, yo estoy firme porque yo creí. Mira lo que dice el verso 8. Porque por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? ¿Y esto qué? Es un don de Dios. O sea que aun cuando tú creíste que fuiste tú, es que tienes el don, lo tienes integrado, vienes alambrado de fábrica con ese don, porque eres un predestinado, eres un elegido, eres una persona muy especial para Dios. Y eso significa que si tú estás
y tienes ese don, y los dones son irrevocables, tú no te puedes perder. Tú no tienes que pensar en maldición. La salvación tuya está segura para siempre. ¿Cuántos tienen ese don? ¿Cuántos lo han visto funcionando? ¿Han creído? Con ese don es que todos llegamos a conocer y integrarnos en este pacto. Vamos a ver ahora Hebreos capítulo 9, verso 14. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Una vez tú eres sellado, una vez tú te sientes parte del reino, es necesario mantener una limpia conciencia, porque la sangre de Jesucristo lo que hizo fue limpió tu conciencia para que no te veas en pecado. Sí, Adán dañó tu cuerpo, pero no tu espíritu siempre ha estado en pie. Y tú eres lo que tú piensas. Por eso el apóstol Pablo dice, según el hombre interior, mi verdadera identidad, yo me deleito en las cosas de Dios. Ahora andas con un cuerpo que fue afectado, que el evangelio que te viene a salvar es para ayudarte con ese cuerpo. El evangelio es para tu cuerpo físico, para que te salve de los problemas y tribulaciones que nos vienen aquí en la tierra. Ahora fíjate que eso es un acto de Dios hacia ti. La sangre fue para limpiar tu conciencia. Quiere decir que Él ya limpió. Tú no tienes que verte en pecado. Jamás tú puedes ser hallado en pecado, que es lo que no entiende la prensa. Ahora mismo el mundo está diciendo, Él dice que no hay pecado. ¿Y los crímenes de dónde salen? ¿Y las muertes de dónde salen? Ellos no pueden comprender cómo pueden ver maldad y por qué decimos que no hay pecado. Ahora fíjate, mira cómo dice en el verso 1 Corintios capítulo 15, verso 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. ¿Aún estáis en qué? ¿Y si resucitó? Ahora fíjate, el sistema por ahí, los que nos critican a nosotros dicen, no, Él resucitó, pero estamos en pecado. Pero ¿cómo tú poder explicar eso? O sea, si Cristo no resucitó, estamos en pecado. Pero ¿y si resucitó? Estamos sin pecado. Eso es lo que significa limpia conciencia, que tú sepas que tú estás sin pecado. No es que tú vas a hacer actos por ahí malos y yo limpia conciencia. No, porque lo que siembra, cosecha. Pero tienes que entender que tu fe tiene que estar basada en lo escrito. Si tú le dices a alguien, mira, no hay pecado, la persona te va a decir, sí, pero ¿por qué hay muerte? ¿Por qué hay crímenes? No ponga la carreta delante del caballo, bendecido. Vamos a lo que está escrito, vamos a la evidencia. Entonces la evidencia dice que Cristo resucitó. Y si Cristo resucitó, no estamos en pecado. Ahora los evangélicos por ahí dicen, ellos celebran, los católicos celebran. ¿No celebran ellos la resurrección el día de Semana Santa? No hacen alarde de que Cristo resucitó. Y ahí se jactan en la misa, Cristo resucitó de los muertos. Maravilloso Cristo. Pero entonces no estamos en pecado, Padre. No, estamos en pecado. Entonces no resucitó. Hello. ¿Ah? O sea, estamos confrontando un sistema mentiroso
que aplaude que resucitó, pero el propósito de resucitar es para que tú no estés en pecado. Pero entonces el propósito te lo niegan. Estamos hablando con un sistema que dice: Cristo derramó su sangre en la cruz. ¿Verdad que lo dicen? Derramó su sangre. Entonces, ¿cuál es el propósito del derramamiento de sangre? Que tú estés en limpia conciencia. Pero entonces ellos dicen: derramó su sangre, pero estás en pecado. Entonces no te dejan la limpia conciencia. Los testigos de Jehová hacen eso. Los mormones hacen eso, los católicos hacen eso, los pentecostales, carismáticos, evangélicos, por todas partes del mundo. Una prueba más de que Cristo llegó y están creciendo en gracia, sin relación con el pecado. Sin relación con el pecado. Y eso, esa es la clave, esos son códigos que Dios nos da. Porque, mira, aún en mis dudas a veces yo decía: pero ¿cómo yo poseo a Jesucristo? Si yo soy frágil, soy débil. Pero entonces las evidencias me decían: es que tú tienes todas las evidencias. Yo vendría por segunda vez sin relación con el pecado. ¿Y cómo probar eso? Pues con las escrituras, con los versos que estamos leyendo ahora. Hay otra más que es bien poderosa, Hebreos capítulo 10. Mira cómo dice el verso 18, pienso que 10:18, mira cómo dice. Pues donde hay remisión de estos, hablando del pecado, donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. ¿Qué sucede si tú dices que todavía tú puedes pecar? Vamos ya a la conclusión, entre todos vamos a participar. Dice que cuando Cristo dio su vida y derramó su sangre, quitó los pecados. Hubo remisión de todos los pecados. Y entonces, como hubo remisión de todos los pecados, las oficinas del perdón las cerraron, porque es que al quitar todo, pues entonces ya no hay más provisión para perdonar. Entonces, los evangélicos y el sistema que te rodea a ti, que nos llaman a nosotros mentirosos, que dicen que enseñamos falsa doctrina, ellos dicen: no, tú pecas y el domingo vas a la iglesia y pide perdón. Es que no hay no hay más ofrenda. Se acabó el aceite. Se acabó la gasolina. Si se acabó la gasolina, pues tú la compras gasolina. Se acabó el pan de piquito. Así dices en Puerto Rico: se acabó el pan de piquito. Oye, y son tan atrevidos que se atreven a decir: no, uno puede ser hallado en pecado. ¿Ok? ¿Está bien? Somos hallados en pecado. ¿Dónde me pueden perdonar? Dice: bueno, no hay más por el pecado. Entonces me quedé en pecado para siempre. Te quedaste en pecado por vida, porque Cristo no va a morir otra vez. Él murió una sola vez para quitar los pecados del medio. Eso es, diga: yo tengo una limpia conciencia. Sí, porque si te la ensucia, ¿para qué ensuciártela si no hay con qué limpiártela? Ya Él te limpió. Tú te tienes que ver perfecto. Tú sabes que cuando tú te ves perfecto delante de Dios, tu carne, fíjate, tu debilidad sufre cambios, porque tu carne trabaja en base a culpabilidad. Y entonces cuando alguien te acusa a ti, tú te sientes tan mal que te sigues portando mal. Pero si el evangelio de vuestra salvación hace su efecto en ti, una vez tú crees al evangelio y lo confiesas, aunque no lo sienta, pero lo dice: no lo siento, pero está escrito, automáticamente eso comienza a traer unos cambios. Mire, yo conozco gente en el ministerio que eran bien traviesos y ellos mismos no saben qué les ha pasado. Yo no me explico qué me ha pasado a mí.
Ellos mismos dicen, no sé, pero acá, en esa iglesia no te prohíben. No, no me prohíben. ¿Y por qué no sigues haciéndolo? Chicos, se me quitaron las ganas. Porque esos son los efectos de un conocimiento que está entrando. Al entrar eso, causa unos efectos de reposo en ti, en tu vida, y los efectos son eso. Y entonces de momento está más calmado. Y sí, ¿qué le pasa a fulano? ¿Tú has visto el cambio que ha dado? ¿No te han dicho eso? Oye, pero antes eso era tremendo, y ahora está como que no le huelen ni las azucenas. Que el evangelio produce cambio. La religión no. La religión hace hipócritas. En otras palabras, eso se llama la falsa piedad. O sea, que uno finge una cosa, pero vive otra. Pero nosotros, si cambiamos, y si no hemos cambiado, pues mira, yo no he cambiado en eso. Yo sigo haciendo esto. Ahora recibo que voy mejorando mi carácter, voy mejorando mi actitud. Yo recibo eso. No lo reciben más tarde y otro más temprano. La idea es recibirlo. Someterte a la palabra. Una evidencia más. O más bien dos. Romanos 6:2. Romanos capítulo 6, verso 2. En ninguna manera, porque los que hemos, ¿qué? ¿Cómo viviremos aún en él? Es como si usted pasa por un cementerio y ve un juego de pelota entre los muertos ahí saliéndose. ¿Esta gente está muerta o vivo? Diga, yo estoy muerto al pecado. No puedo ser hallado en pecado. O que el gobierno le envíe cobro de impuestos a un muerto familiar tuyo. Le llega a la cuenta, mira, debe $12,000 al IRS. Y se murió. Está muerto, no se le puede hallar en deuda. Entonces la Biblia dice que estamos muertos al pecado. Esto no es una religión, esto es una universidad de gracia. Este es el centro educativo donde tú te vas a educar para que cojas celo. Y yo no voy a permitir esta vaina más, yo voy a hacer más. Sí. Esta vaina. ¿Dónde dicen esta vaina? ¿En Santo Domingo? Ah, sabía yo. Tenemos que pararle eso. ¿Cómo tú te vas a quedar con los brazos cruzados sin hacer nada? Un tratadito, un CD, mira, escúchate eso, salva tu vida. ¿Cómo que salva mi vida? Yo voy a la iglesia todos los domingos, por eso, sálvala de ahí. No vayas más. Don't go to church. That's not a church. This is a church. Esta es la iglesia. Yo a veces en los vuelos me encuentro con gente y dice, me ven con una Biblia o leyendo, repasando, y me dicen, yo con eso yo no voy a la iglesia ni quiero saber de eso. Y qué bueno. ¿Sabe? Eso para usted es bueno, buenísimo. Buenísimo. Oye, estamos al borde del avivamiento más grande que ha ocurrido al mundo entero. Al borde. Mira lo que dice Romanos 6:14. No, 6:11, perdón, 6:11 hasta el 14. Mira cómo dice.
en cuanto al pecado se refiere. Así también vosotros, consideraos ¿qué? ¿Por qué te tienes que considerar muerto al pecado? Porque lo estás. Lo que pasa, fíjate la técnica del apóstol. Considérate muerto porque posiblemente, como tú estás vivo todavía, dices, no, ¿cómo yo voy a estar muerto al pecado si yo todavía cometo debilidades? Pero aún tú cometiendo debilidades, tú no puedes llamar a eso pecado. Tú puedes llamarle a eso mala siembra de la carne, puedes cosechar peligrosamente de esa mala siembra, pero no le puedes llamar pecado. Por eso es que te dice, considérate porque lo estás. Tú estás muerto al pecado, tú eres impecable. A ti no se te puede hablar de pecado, ni de diablo, ni de condenación. Tú has pasado de muerte a vida. Después te dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. En otras palabras, no puedes evitar que un pajarito pase y te tire una pajita en la cabeza, pero que te haga un nido. No, que cuando tú hagas así, oye, ¿qué es esto? No me he lavado la cabeza en 6 meses. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Mira el verso 14. Porque el pecado, ¿qué? Pudiera porque cuerpo de pecado tiene, pero no puede ser Señor, pues no estáis bajo la ley, sino bajo ley. ¿Qué es lo que le da poder al pecado? Pero es que tú no estás bajo eso. Romanos 7:8 lo verifica, ¿verdad que sí? Romanos 7:8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley y Cristo le puso fin a la ley. Entonces, ¿cómo tú puedes ser hallado en pecado si no hay ley para colocarte en ella? Entonces, la sangre de Cristo fue derramada para que tú tengas ¿qué? Limpia. ¿Cuántos tienen limpia conciencia aquí? La congregación de los espíritus justos hechos perfectos. Oye, por eso el evangelio es una locura, porque si aquí llega tu vecino que te conoce bien y dice, mira, este es un espíritu justo hecho perfecto, con los gritos que yo oí ayer en la casa, sí, yo soy un espíritu justo hecho perfecto. Tú eres un espíritu justo hecho perfecto. Eso es lo que hace la congregación de espíritu justo hecho perfecto. Bueno, ahora Cristo derramó sangre para limpiarnos y tener limpia conciencia. Ahora hemos venido hablando de que Él ya tomó la iniciativa de limpiar nuestras conciencias. Hay un consejito en segunda carta a los Corintios, capítulo 7, verso 1. Dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas. ¿Cuáles promesas? Las que hemos venido hablando. Limpiémonos, ahora estamos hablando de nosotros, limpiemos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esa contaminación de carne y de espíritu es mala información que te han metido a ti en tu mente. Y entonces esa mala información no te deja disfrutar el pacto, porque es que estás contaminado.
Nosotros tenemos gente que están comenzando y están llenos de contaminaciones. Y a veces uno les habla y dice, no, eso no puede ser así. Increíble, ¿cómo? Se insultan, pero es porque hay 2000 años de basura corriendo por todas las emisoras de radio y televisión. Y corriendo por toda esta sinagoga de hombres que no predican el evangelio. Y entonces eso, aunque no vayas a la iglesia, estás contaminado. ¿Tú sabes por qué hay gente que no va a la iglesia? Porque oyeron tanto de la iglesia que no quieren ir. Quiere decir que, pero al oír, se contaminaron. Entonces nos toca a nosotros limpiarnos. ¿Cómo nos vamos a limpiar? Congregándonos y leyendo a Filipenses 4:8. Vamos para allá. Por lo demás, hermanos, todo lo que es ¿qué? Todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿en esto qué? Eso es lo único que tú puedes hacer. Pensarlo, porque hacerlo, ¿de dónde tela? Clava tu mente en cosas buenas y no escuches cosas malas. Todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, que se nombra. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Eso es importante, mantener la mente. Yo trato de mantener siempre la mente. A veces se me chispotean 2 o 3 cosas. Anulo. No, a veces te meten cosas que tú escuchas y no se te despegan. Porque tú eres así. Tú estás hecho de un material dañado, por así decirlo. Adoptado pero dañado. El mundo de bienestar comienza por la lengua, porque llega a la mente la pasa a la lengua y confiesa lo que estás pensando. Tú llamas las cosas que no son como si fuesen. Ese es el misterio de la fe, llamando las cosas que no son como si fuesen. No son, no se ven, pero para ti son, para la fe es. Y eso parece un acto de hipocresía, tú decir estoy rico y no tener un centavo. Dice, no, yo soy rico en posición, porque Cristo murió para enriquecerme. Y aunque tú no tengas un centavo, dice, bueno, pero es que Él murió de la misma forma que Él murió para colocarme muerto al pecado. Y yo veo mis debilidades, pero creo que estoy muerto al pecado. Pues de la misma forma Él murió para con su pobreza enriquecerte. Tú no tienes dinero, pero Él murió para eso. Tú honras eso en lo que aparece. Tome el tiempo que tome. Yo recibo que vas a ministrar esta palabra donde quiera que estás. Recibo tu bienestar, recibo que tú estás sano. Mira, de pies a cabeza, declárate sano ahí de toda dolencia. Declárate próspero, más que vencedor. Obras de antemano buenas para ti. Y recibo que tienes buen regreso con ángeles a tu lado. Activo tu ángel en el nombre que es sobre todo nombre. Así lo recibimos.